Muy buen día. Agradezco a la Sociedad Uruguaya de Nutrición la invitación para hablarles el día de hoy de modelos de enfermedad crónica basada en la adiposidad. Soy la doctora Edna Nava de México. Y pues bueno, me gustaría principalmente platicarles sobre este modelo del ABCD, donde nos marca que la enfermedad crónica basada en adiposidad es un término diagnóstico para la obesidad que identifica explícitamente una enfermedad crónica. Y también hemos aprendido que alude a una base fisiopatológica precisa y evita el estigma, así como la confusión relacionados con el uso y múltiples significados del término obesidad. Como vemos, la obesidad pues también refleja esta expansión patológica que está representada con la inflamación, la hipoxia y la fibrosis, que con el paso del tiempo principalmente nos lleva a esta resistencia a la insulina y al acúmulo de lípidos ectópicos y también a la lipotoxicidad, lo cual tenemos que identificarlo tempranamente y eso es lo que les quiero platicar en esta charla sobre estos modelos. Traducir la adiposidad y su contexto de la carga de enfermedad crónica es verlo desde el adipocito, desde la cantidad de tejido adiposo, cómo se encuentra distribuido y también de la funcionalidad del tejido adiposo, desde un contexto físico y cultural donde nos lleva también a esta carga de las etapas de la enfermedad y sus complicaciones basados en la adiposidad, lo cual es muy importante identificar en qué etapa se encuentra nuestro paciente y poder trabajar con una intervención mucho más específica. Cuando hablamos de adiposidad, se refiere directamente a los adipocitos del tejido adiposo. Por eso, la cantidad de grasa corporal puede correlacionarse con ciertos criterios de valoración clínicos adversos o también a complicaciones basadas en la adiposidad, pero no se refleja adecuadamente solo midiendo el índice de masa corporal. Recordemos que es un solo indicador que no nos refleja directamente el acúmulo de esa adiposidad. Otro punto es la distribución de grasa corporal, que también se correlaciona con una fisiopatología relevante, como la resistencia a la insulina y a la inflamación. Y otro apartado es que esa acumulación relativa de grasa en el depósito, sobre todo intraabdominal, y la acumulación de lípidos dentro de los hepatocitos y las células musculares, está relacionado con la resistencia a la insulina, el desarrollo de diabetes tipo 2 y a la enfermedad cardiovascular. Por eso, hoy en día vemos pues, a todos estos procesos de adiposidad que debemos identificarlos desde esta acumulación, midiendo esta grasa corporal total como masa grasa en kilogramos o en porcentaje de grasa, a través de diferentes técnicas, como lo podemos ver desde plethysmografía o también de ciertas imágenes, la distribución de grasa a través de la medición de la circunferencia de cintura, o igualmente con imágenes como la tomografía computarizada, y la función secretora, que para nosotros es ver, pero no nada más cuánta grasa tienes o dónde está distribuida, sino también cómo está funcionando con algunos estudios relacionados a la bioquímica o incluso al análisis molecular. Por eso, cuando vemos este fenotipo, pues podemos identificar esos resultados de anomalías de la masa, su distribución y también la función adiposa. Entonces, ya no solamente evaluar qué cantidad de grasa corporal tiene una persona, sino cómo está funcionando para poder identificar todos los cambios y sobre todo riesgos cardiometabólicos. Y vemos que pues, el resultado de lo que pudiéramos interpretar nos lleva a esta enfermedad crónica basada en la adiposidad. Por eso, para nosotros muy importantemente cómo está funcionando, cómo es un tejido adiposo normal o incluso cómo es un tejido adiposo patológico, que nos lleva principalmente a la expresión o presencia ya de enfermedades como tal de diabetes, síndrome metabólico y también enfermedad cardiovascular. Entonces, todas estas situaciones pues, nos van a llevar a complicaciones clínicamente relevantes, las cuales es importante identificarlas a tiempo, como les comento, tempranamente. Y por eso se han publicado actualmente modelos que determinan a la enfermedad crónica basada en la adiposidad. Y estos modelos, por ejemplo, primeramente fue descrito el modelo del ABCD, como ya lo hemos visto, que es el modelo de enfermedad crónica basada en adiposidad, y actualmente también se ha involucrado un modelo llamado modelo basado en enfermedad crónica basada en la disglucemia. ¿Sí? ¿Qué pasa con una alteración ya de la glucosa? Y por lo tanto, estos dos modelos, tanto del ABCD, de la adiposidad, como en la disglucemia, pueden entonces derivarnos otro modelo que se llama de enfermedad crónica de base cardiometabólica, que nos va a llevar a estas complicaciones dependiendo del tiempo en que también esta persona pudiera tener esta acumulación de grasa, pues por tantos años que pudiera estar ocasionando también efectos deleterios a los diferentes tejidos metabólicos. Por eso la relevancia de estos modelos de atención crónica es para nosotros un nuevo diseño de informar, incluso
incluso también de facilitar la intervención temprana, como lo he estado mencionando, que consiste principalmente en un cambio en el estilo de vida, en una nutrición saludable, como bien lo hemos nosotros identificado importantemente como un pilar para poder prevenir múltiples enfermedades, y la cual también pues, nos mitiga la progresión de la enfermedad a etapas posteriores de mayor morbilidad. Entonces vemos que este desarrollo del modelo de enfermedad crónica de base cardiometabólica, anteriormente podemos ver que hubo referencias desde el 2012, o sea, hace casi 10 años, donde se empiezan a ver todas estas posiciones con respecto o consensos que la obesidad la tenemos que ver principalmente o reconocer como una enfermedad. Y de ahí podemos ver los diferentes años en que han sido desarrollados estos modelos, que se desarrollan en el marco de las enfermedades crónicas y la obesidad como tal, como esa enfermedad crónica basada en la adiposidad, y a la diabetes como este modelo de enfermedad crónica basada en la disglucemia. Entonces podemos ver cómo a través de las diferentes referencias se ha llegado al 2020 a identificar a esta otra clasificación de la obesidad, pero que nos lleva también de la mano a riesgos cardiometabólicos. Y entonces vemos un punto clave que nos indican los modelos para identificar qué es lo que nos lleva a las complicaciones cuando identificamos un paciente que tiene obesidad. Bueno, pues la resistencia a la insulina nos habla que se encuentra en la intersección de esta adiposidad anormal y la disglucemia, ¿sí? Entonces hay roles intermedios de la resistencia a la insulina y al síndrome metabólico en esta enfermedad crónica de base cardiometabólica. Entonces yo puedo ver en la parte superior de este modelo pues esta adiposidad anormal. Entonces yo empiezo a tener esa hipertrofia, como ahorita veíamos, mayor acumulación, y aparece la resistencia a la insulina, que a pesar de que pueda estar una glucosa normal, puede haber hiperinsulinemia, pero una adiposidad anormal, que también está fallando la oxidación de tal vez de lípidos, de algunos sustratos, también la posición ectópica de lípidos, la disfunción del endotelio, el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio. Si esto lo estamos viendo que ocurre continuamente, que es crónico todas estas alteraciones, pues vemos posteriormente la presencia del síndrome metabólico donde ya está la hiperglucemia, ya está la hipertensión, la dislipidemia, la adiposidad anormal y la resistencia a la insulina, lo cual pues, nos está llevando a las complicaciones futuras de una aparición de diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular con sus propias complicaciones. Por eso ver este modelo de resistencia a la insulina en la intersección del modelo de adiposidad con el modelo de disglucemia, pues vamos a ver que es muy interesante identificar cuáles son las diferentes etapas para poder ubicar en qué etapa se encuentra nuestro paciente. Entonces vemos desde el estadio 1 el riesgo, donde está la genética, el ambiente y el comportamiento. Vemos la etapa 2 en la preenfermedad, donde ya sabemos que hay mayor cantidad, por ejemplo, de esa adiposidad, que hay una distribución anormal y también una función anormal, lo cual nos lleva al estadio 3, que por lo regular nos vamos a topar ahí a la población ya con el establecimiento de la enfermedad, donde ya vemos un punto de corte fuera de los límites. El IMC con un punto de corte mucho mayor, que 30, algunos puntos de corte de antropometría como la circunferencia de cintura, u otros marcadores bioquímicos que también pudieran estarnos hablando de este proceso de enfermedad. El gran problema es cuando nos vamos a las complicaciones también, complicaciones cardiometabólicas o biomecánicas, y ahí también, como veíamos, esa intersección de la resistencia a la insulina con el modelo de la disglucemia, pues vemos daños tanto microvasculares como macrovasculares, o el mismo efecto de la prediabetes que nos lleva a todas estas complicaciones. Entonces, ¿dónde podemos ubicar a nuestro paciente y sobre todo en qué estadio para poder prevenir y poder identificar a temprana edad todos estos cambios? Y entonces, estas etapas, como les digo, de estas intersecciones, me gustaría más estar enfocado a la adiposidad, pues vemos este estadio 1, por llamarlo así, de riesgo molecular. Empezamos a ver todos estos cambios, un antecedente heredofamiliar, un medio ambiente también adipogénico o también le llamamos obesogénico, comportamientos que pues no nos ayudan mucho a mantener pues un adecuado estilo de vida. Empezamos a ver marcadores de adiposidad también alterados, pero algo bien interesante en este estadio nos podemos encontrar los niveles o algunas mediciones antropométricas normales. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen un IMC normal, pero ya tienen alteraciones bioquímicas u otros marcadores que para nosotros son importantes de riesgo. Cuando vemos el estadio 2 como la preenfermedad,
vemos que ya hay esa adiposidad anormal, hay mayor cantidad, hay también una distribución principalmente visceral, y el paciente se ubica tal vez en sobrepeso. Pero cuando vemos el estadio 3 en la enfermedad, podemos ya identificar la obesidad, la antropometría o algunos indicadores anormales arriba de los puntos de corte, y como les comentaba, el estadio 4 con complicaciones bajas, moderadas o severas, pues vemos estas complicaciones basadas en los estadios principales de este modelo de adiposidad, sobre todo a nivel biomecánico y también metabólico. Entonces, imagínense de todos estos estadios, por ejemplo, de acuerdo a la evidencia que soporta esa progresión, nos vemos al estadio número 1, donde tal vez esa adiposidad que se empieza a incrementar, pues causa la resistencia a la insulina. Y entonces, sobre el tiempo, esa cantidad de tejido adiposo, pues, nos provoca más inflamación, crea más resistencia a la insulina y también la acumulación de grasa ectópica. Vemos en el estadio 2-3, pues esta adiposidad causa esta disfunción de la célula beta, lo cual esa infiltración de macrófagos puede estar también ocurriendo que haya modificaciones en la célula beta, causando una hiperglucemia. Y por último, pues vemos el estadio 4, principalmente ya que esa adiposidad se asocia con la enfermedad cardiovascular y que incrementa pues estos problemas de adiposidad al riesgo, sobre todo cardiovascular, pero también incrementa la mortalidad en hombres y en mujeres. Por eso es muy importante que exijamos un nuevo enfoque por la necesidad de entender que la obesidad es una enfermedad crónica y que además está debido a la estigmatización y a la falta de acción relacionada con ella, solamente la estamos relacionando con el peso y no es por ahí. Necesitamos observar a este modelo de enfermedad crónica basada en adiposidad, sobre todo en qué cantidad se encuentra, pero también dónde está localizada, ya no solamente en qué cantidad, sino dónde se encuentra localizada y cómo está funcionando. Entonces, de acuerdo a las diferentes investigaciones del grupo de Mechanic y también del doctor González Rivas, pues han estado diferentes publicaciones llevando a cabo con estos modelos y tratando de explicar cuál sería la prevalencia de estos modelos que principalmente nos pueden ayudar a ver estas complicaciones entradas en etapas. ¿Cuál sería el estadio 0, el estadio 1 y el estadio 2? En lugar de solamente el enfoque que hemos siempre aprendido y siempre utilizado, que es el índice de masa corporal. Esto es mucho más allá para entender, como vemos, complicaciones a temprana tiempo, por llamarlo así. Entonces, esta etapa 0 es cuando no hay complicaciones identificables basadas en la adiposidad, pero ya la etapa 1 nos habla que las complicaciones basadas en la adiposidad van de leves a moderadas, donde los conductores primarios que ya había comentado, la genética, el medio ambiente, el comportamiento, pues nos van a hablar también de algunos marcadores anormales que pudieran estar dándonos esta funcionalidad, pero muchas veces nos podemos topar con una antropometría normal. Y me refiero mucho a solamente utilizar el IMC. Y en la etapa 2, ya existen complicaciones graves basadas en la adiposidad, sobre todo con una adiposidad anormal, con la cantidad y distribución y el exceso de peso corporal, principalmente basado en este porcentaje de grasa. Entonces, han hecho diferentes investigaciones. Aquí les voy a mostrar una de las publicaciones que hicieron en adultos de República Checa, y ellos evaluaron más de 2,000 participantes y este modelo del ABCD de adiposidad, pues establecieron que un punto de corte de IMC arriba de 25 o un alto porcentaje de grasa corporal o también obesidad abdominal. A estos participantes los categorizaron por complicaciones basados en la etapa 0, 1 o también etapa 2, y ellos encontraron que la prevalencia de tener complicaciones con este modelo de adiposidad para el estadio 1 fue del 31.4% y para la etapa 2 del 29.1%. Entonces ellos vieron la prevalencia general de un 62%. Y en comparación con otros clasificadores, los participantes que estaban en la etapa 2, que para nosotros ya parecen complicaciones, pues eran los participantes que pudieron tener más probabilidades de padecer diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. Entonces, ¿qué concluyen sobre esta población? Que el modelo de adiposidad de ABCD proporciona un enfoque más sensible que nos ayuda a la detección precoz y a la estratificación de los participantes en riesgo comparado a solamente evaluar una clasificación tradicional, por ejemplo, del IMC. Por eso este modelo de adiposidad mostró el mayor nivel de sensibilidad y especificidad para detectar a los participantes con esta enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí podemos ver que hicieron la prevalencia tanto en género como en edad, y ellos encontraron que en estos modelos, por ejemplo, en las gráficas del lado izquierdo, pues presentan, por ejemplo, principalmente el estadio 0 y 2,
que fueron los más altos en mujeres, pero el estadio 1 más alto en los hombres, perdón, y más alto el 1 en las mujeres. En la parte del lado derecho, en las gráficas derecho, presentan la prevalencia, como les decía, por edad, y se encontraba que principalmente el estadio 2 pues, incrementa a través de la edad. Sí, obviamente más edad, más de 55 años, pues se veía más este estadio 2 de mayor cantidad de complicaciones por la adiposidad. Y cuando vemos estos principales comparativos que hace el modelo con solamente evaluar adiposidad abdominal o solamente evaluar el porcentaje de grasas, tener sobrepeso u obesidad, pues se ve, por ejemplo, en la parte final de estos gráficos, tanto por género y edad, pues se encuentra que principalmente estas barras que se encuentran en la parte de atrás, pues detectan mayores proporciones de participantes comparados solamente con la medición de un solo indicador, y que pues principalmente también lo vemos en estas prevalencias que son vistas más incrementadas a mayor edad. Vamos a tener mayor riesgos de complicaciones cuando vemos este modelo del ABCD. Entonces, ellos concluyen en esta primera investigación que evaluar específicamente a través de los diferentes indicadores del ABCD demuestra una superioridad sobre los modelos centrados solamente en el IMC. O sea, podemos utilizar diferentes marcadores para poder llegar a una mejor identificación de estas complicaciones. Y que este modelo facilita esta detección temprana, la estratificación de participantes en riesgo, que actualmente no cumple con ninguno de los criterios de estándar de obesidad. Por eso, cuando veíamos que más del 60% de la población evaluados tenían la presencia de este modelo de adiposidad, pues la mitad de ellos con riesgo moderado alto de complicaciones, de la etapa 2, y la otra mitad con bajo riesgo, que era la etapa 1. Muy pequeña proporción fueron los de la etapa 0 y sin evidencia, obviamente, de factores de riesgo en absoluto. Pero estamos llamando la atención que más del 60% ya tenían estas complicaciones, ya sea en etapa 1 o en etapa 2. Entonces, estos modelos, además, como lo vemos de adiposidad, vinculan mucho con el riesgo de la diabetes, que es lo que nos compete hablar el día de hoy. Ya, diabetes, ¿qué está pasando con estas situaciones? Que de cierta manera a través del tiempo nos va a llevar también a este vínculo que les hablaba de la propia resistencia a la insulina. Entonces, igualmente este modelo basado en la disglucemia tiene 4 etapas distintas e impulsa la prevención temprana para evitar la diabetes y las complicaciones cardiometabólicas. Entonces, vemos en la etapa 1 la presencia de resistencia a la insulina, el riesgo genético y molecular, donde al momento que evaluemos a un paciente con historial familiar de diabetes tipo 2 o diabetes gestacional, y además se suma el aumento normal de la circunferencia abdominal, para nosotros ya es ese riesgo de etapa 1. En la etapa 2, llamada prediabetes, puede estar presente la hiperglucemia leve, ya que las células beta no compensan las demandas de la resistencia a la insulina. Para la etapa 3, ya como tal la diabetes, pues ya representa un fallo progresivo de las células beta y una hiperglucemia más significativa. Y en la etapa 4, pues vemos complicaciones vasculares, presencia de complicaciones microvasculares y o macrovasculares, incluyendo la enfermedad cardiovascular. Entonces, estas también investigaciones que sigue el grupo de Mecanic y del doctor González Rivas, aquí, por ejemplo, lo hicieron con una población europea y sobre todo querían identificar también por edad entre adultos entre 25 y 64 años, pues una muestra de más de 2,000 personas, donde el 57% eran mujeres con una mediana de edad de 48 años. Y de esas etapas que ya les había comentado, la 1, la 2, la 3 y la 4, pues se encontraba más del 50% en la etapa número 1. Entonces, de esta cuestión de la disglucemia, cuando ya tenemos alteraciones de la glucosa o que hay alteraciones del eje glucosa-insulina, utilizando este marco de disglucemia y las métricas disponibles, pues dieron más de ese 60% de la población que tenía esas alteraciones, identificando a muchas personas en riesgo de que una simple tasa de prevalencia de diabetes nos pueda decir. Por eso, todos los estadios se asociaron con factores de riesgo cardiometabólicos tradicionales, lo que implica mecanismos de un potencial para la atención preventiva primaria. Nosotros necesitamos prevenir, necesitamos identificar con tiempo de que hay esos riesgos que tenemos que trabajar en nuestras intervenciones. Por eso, si vemos, por ejemplo, estas proporciones que hicieron a través de diferentes grupos de variables, podemos ver que hay diferencia de proporciones entre hombres y mujeres de acuerdo a las 4 etapas. También hay diferencia a través de los grupos de edad. Vemos también diferencias a través del estatus nutricional, por ejemplo, de normal
tener sobrepeso u obesidad, si el paciente fuma, el nivel educativo y también el ingreso económico. Puntos muy importantes, pero vemos que pues va a haber diferencias en las diferentes etapas, de la 1 a la 4, con su presión arterial, con el colesterol, las lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad, así como triglicéridos y la enfermedad vascular. Por eso ver también algo muy interesante con respecto a su prevalencia, que ellos observan entre ese estadio 3 y 4, pues es bastante interesante entre hombres y mujeres, pero algo también muy importante ver esa prevalencia de lo que vemos en el estadio 2 de prediabetes, tanto en hombres y mujeres, pero involucra mucho la parte educativa, involucra mucho también el nivel socioeconómico. Por eso es lo que nos marcan hoy en día como la parte importante de evaluar, donde cuando vemos esta disglucemia con factores cardiometabólicos tradicionales, pues nos van a implicar mayor identificación de mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Necesitamos ver de estos modelos como un continuo espectro, desde la resistencia a la insulina hasta la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y eso el modelo nos refuerza de que debemos de manejar acciones preventivas tempranas para reducir las complicaciones de las patologías relacionadas con enfermedades cardiometabólicas. Pero algo que les decía muy importante para nosotros es, o proporciones alarmantes, son los determinantes sociales de la salud. Menor educación o ingresos medios bajos se relacionan con todas las etapas de la disglucemia. Por eso especialmente, como ahorita les mencionaba, las etapas 3-4, que era lo que hablaba en la tabla anterior, exponiendo severas desigualdades en salud de este grupo poblacional que también puede representar impulsores a los que nosotros necesitamos principalmente orientar. ¿A qué población? ¿Con qué características sociales? Por eso todavía se necesitan más ensayos clínicos que pudieran aclarar estos hallazgos. Y pues bueno, en México estamos trabajando en la tesis doctoral de la maestra Carla Moría y una servidora, pues un modelo explicativo de estilo de vida y fenotipos de riesgo cardiometabólicos en adultos jóvenes aparentemente sanos. Entonces es muy interesante conocer que lo que a veces nosotros vemos en la clínica como alguien aparentemente sano, nos vamos a encontrar ya factores de riesgo a través de estos determinantes sociales, cuál es ese medio ambiente, cuál es ese estilo de vida. Por eso, como lo vemos a través del modelo del ABCD, del modelo de adiposidad, podemos identificar los factores de riesgo con la genética, ambiente y comportamiento. Entonces estamos adaptando estos modelos, vamos a verlo en población mexicana, para poder entonces a través de las diferentes etapas, como el nivel de adiposidad, acumulación, distribución y función, y también los niveles de adiposidad por el estadio ya de la enfermedad a través de alteraciones del IMC, tal vez fenotipos antropométricos como la circunferencia de cintura, resistencia a la insulina y fenotipos bioquímicos y clínicos, pues nos van a poder explicar un poco más a la condición de salud que queremos, que es el riesgo cardiometabólico. Por eso es súper importante, como les digo, caracterizar a esas poblaciones para poder entender que lo que tenemos que intervenir o donde tenemos que estar muy atentamente es a esos pacientes, a esos adultos jóvenes aparentemente sanos antes de que se aparezca esa enfermedad. ¿En qué estadio está? ¿En la preenfermedad o puedo identificar factores de riesgo que necesito establecer para poder tener esas intervenciones a través de programas mucho más específicos de educación? Por eso vamos a reflexionar, la obesidad y la diabetes son enfermedades crónicas muy frecuentes y complejas que se abordan mejor con los modelos de adiposidad, de disglucemia y el modelo también cardiometabólico. Por eso se debe de contar con objetivos mucho más específicos para atenciones preventivas, integrales tempranas y sobre todo que sean sostenibles a través del tiempo. Por eso recordar importantemente la enfermedad cardiovascular es la consecuencia más relevante de estos mecanismos de adiposidad y disglucemia, lo cual como profesionales de la salud debemos abordar a todos los pacientes utilizando este marco de atención preventiva desde un modelo mucho más integral, mucho más global, como es este modelo cardiometabólico o también enfermedad crónica basada en esta respuesta cardiometabólica. Les agradezco nuevamente la invitación a SUNUD y gracias por estar presentes en esta conferencia. Les dejo mi correo electrónico y también mis redes sociales para cualquier comentario o también duda. Muchas gracias nuevamente, nos vemos.